¿Sabías que la imagen corporal de tu hijo empieza a formarse incluso antes de que sea consciente de ello? Así lo explica la educadora sexual Elaine Félix, quien señala que los niños construyen la percepción de su cuerpo a partir de lo que ven en su entorno: adultos, medios de comunicación y redes sociales. El artículo destaca que los modelos de belleza que suelen mostrarse son limitados e idealizados, lo que puede influir negativamente en la autoestima infantil. Por eso se hace énfasis en el papel fundamental de padres y docentes, quienes con su ejemplo pueden enseñar a los niños a aceptarse y valorarse. Además, se advierte que comentarios cotidianos sobre el peso, la apariencia o las comparaciones entre hermanos y compañeros pueden dejar huellas en la forma en que los niños se perciben. De ahí la importancia de cuidar el lenguaje en casa y en la escuela. Asimismo, se recomienda fomentar la diversidad corporal, reforzar cualidades más allá del aspecto físico y promover mensajes positivos que ayuden a los niños a desarrollar una imagen sana de sí mismos basados en el respeto, la seguridad y el amor propio. Amigos, y de esta forma nosotros queremos dar inicio a el Para Padres del día de hoy. Estamos felices, como siempre, de poder contar con todos ustedes. Para nosotros es un inmenso placer que nos reciban en sus hogares, llevando temas tan interesantes como el de hoy: la imagen personal como herramienta educacional. ¿Por qué es importante este tema? Porque a través de la imagen formamos la autoestima, porque como bien mencionaba este artículo tan interesante, nosotros somos los que modelamos la autoestima de nuestros niños, modelamos su imagen corporal a partir de los comentarios que hacemos de ella y sobre todo lo modelamos con el ejemplo que les mostramos a nuestros niños. Cuando usted se para frente al espejo y lo único que sale de su boca son críticas hacia usted mismo, su hijo, aunque usted no lo crea, está escuchando y va tomando nota. Aprender que en la diversidad está la aceptación y la belleza del mundo es lo que nos puede ayudar a tener un mundo más dinámico, mejor, y que entre todos podamos aceptarnos correctamente. Pero para hablarnos de la importancia de este tema, en el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es asesora de imagen y su nombre es Loren Hernández. Además de Loren, en nuestro modo parentalón, también estaremos compartiendo algunos consejitos que les pueden ser de mucha utilidad en casa. Y como siempre, en nuestro consulta al experto, tenemos una invitada muy especial, porque las mamás también merecemos cuidado, sobre todo para que nuestros hijos aprendan también a cómo cuidarse. Además, en nuestro Explora y Aprende tenemos una invitada a quien queremos mucho. Es nuestra docente personal de aquí de Para Padres, la licenciada Rosa Cepeda, quien nos va a hablar de cómo aprenden los niños en el nivel inicial. Como ustedes verán, tenemos un programa completísimo que está muy bueno, así que les invitamos a que se queden ahí porque tenemos muchísimo más aquí en Para Padres. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hablar de un tema tan interesante como la imagen personal, precisamente como herramienta educativa, es algo que a nosotros los padres nos sirve de mucho, porque modelamos con nuestro ejemplo la autoestima de nuestros niños. No es solamente cuidar las palabras que decimos cuando nos estamos dirigiendo a ellos, tiene mucho que ver en cómo nos tratamos a nosotros, cómo proyectamos quiénes somos y sobre todo el cuidado que mostramos a la hora de amarnos a nosotros mismos. Por eso hoy aquí en Para Padres queremos compartir 5 claves que les pueden servir muchísimo a la hora de hablar de imagen y el cuidado personal como herramienta educativa. Esto es modo parentalón.
Conviértete en el espejo que quieres que tu hijo se mire. Porque si un niño escucha a su madre o padre criticarse frente al espejo, quejarse de su cuerpo o descuidar constantemente su imagen, aprenderá que eso es normal. En cambio, cuando ve a un adulto que se arregla con intención, que se expresa con respeto sobre sí mismo y que se siente seguro con lo que proyecta, internaliza ese mismo patrón. Cuida el lenguaje que usas sobre la apariencia, la tuya y la de los demás. Comentarios como "estás muy flaco, así no te ves bien" o comparaciones con otros niños pueden parecer inofensivos, pero construyen inseguridades. Sustituye esas frases por mensajes que destaquen bienestar, salud y autenticidad. Enseña que el valor personal no depende de la apariencia. Si solo se refuerza lo físico, los niños crecerán y creerán que eso es lo más importante. Equilibra este mensaje reconociendo su esfuerzo, sus logros, su forma de tratar a los demás y sus habilidades. Integra el cuidado personal como parte de la rutina, no como una obligación. El aseo, la organización y la forma de vestir deben enseñarse como actos de respeto hacia uno mismo, no como imposiciones. Cuando se entienden así y se convierten en hábitos duraderos, pueden permanecer mejor. Permite que construyan su propia identidad. Darles espacio para elegir cómo quieren verse dentro de límites adecuados fortalece su seguridad. Sentirse escuchados en su forma de expresarse les ayuda a desarrollar confianza en sí mismos. La imagen personal es algo muy particular de cada quien. Debemos aprender a respetar su identidad y cómo la conforman. Debemos ayudarles a modelar esa imagen, cuidándonos a nosotros mismos. Pero también es sumamente importante enseñarles a que la opinión de los demás no es lo que determina quiénes son ellos. Esto ha sido Modo Parentalón aquí en Para Padres. Les invitamos a que se queden ahí porque cuando regresemos estará con nosotros Loren Hernández, asesora de imagen, hablando con nosotros precisamente sobre la importancia de la imagen personal como herramienta educativa. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema que es muy importante y es la imagen personal, pero no simplemente la imagen personal, sino esa imagen como herramienta educativa. Por eso en el día de hoy queremos compartir con una invitada muy especial. Ella es Loren Fernández, quien es asesora de imagen y nos va a dar datos importantes sobre cómo podemos mejorar nuestra imagen personal y modelar sobre todo la imagen de nuestros hijos. Loren, bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí con ustedes hoy. Para nosotros también es un placer poder compartir contigo. Desde tu experiencia, ¿cómo podrías definirnos lo que es la imagen personal? Es un conjunto de factores que debemos tomar en cuenta para trabajar, tanto la imagen externa como el atuendo, la higiene, abarca muchas cosas, los modales, el comportamiento en mesa, es bastante extenso y sobra decir que es demasiado importante. Lo han dado por sentado últimamente, pero no deja de ser importante. Tú sabes que se ha relajado realmente mucho lo que es la imagen. Las personas entienden que no me deben valorar por lo que yo soy. Perfecto, estamos de acuerdo, no estamos en contra. Sin embargo, cuando conoces a una persona, todavía tú no te has dado ni la oportunidad ni el tiempo para saber quién es. Exacto. Y esa primera imagen es la que se forma. A eso yo le llamo capital visual. Y es como los primeros segundos en los que tú tienes una oportunidad de dar una buena impresión. Y han querido romantizar
como tú dices, el tema de la imagen, que la apariencia no importa, pero sí importa, porque no tienes el tiempo, cuando tú conoces a alguien, te presentas, tú no tienes el tiempo necesario para mostrarle tu formación, toda la educación, de dónde tú vienes, cómo es tu familia, qué tan educada tú eres. Entonces, ¿qué es lo primero que ven? Tu imagen o tu apariencia. Entonces, por eso es súper importante trabajarla y cuidarla, para que esa primera impresión, que no tendrás oportunidad nunca más de presentarte, pues que valga la pena. ¿Cuántos minutos tenemos para que una persona se forme esa primera impresión sobre nosotros? Segundos. Son segundos, Segundos. ¿verdad? Yo diría que unos 5 segundos. Tú haces un escaneo y es como un conjunto de todo. Y tu cerebro, que es un órgano medio vago y busca armonía. Entonces comienza como a hacerte un escaneo, como que entre el vestuario, el pelo, cómo estás estilizada, y en base a eso ya él tiene un referente de lo que tú eres, cómo te va a tratar. Tiene que ver el hecho de nosotros poder alcanzar ciertas metas con la forma como nos presentamos y qué diferenciación hay según la profesión, porque definitivamente, según el área en el que te estés desarrollando, pues dependerá el estilo que puedas adoptar o que puedas llevar. Hay algo llamado pretty privilege y es en español como que el privilegio de los bonitos. Y es algo que nosotros podemos manejar con una imagen bien trabajada. Te das cuenta que en ciertos lugares se reservan el derecho de admisión en dependencia de cómo tú estés presentado. Y es porque en primera instancia no ven de ti que tú puedas pertenecer a ese lugar. Entonces, con el privilegio de los bonitos, como se les llama, eso es como que una llave. Tú llegas y entonces a ti se te da acceso por cómo tú te presentas. Y no se trata solamente de cánones establecidos sociales, como que ojitos claros o nariz muy perfilada o la piel clara, sino que nosotros podemos engañar el sistema. Y trabajando nuestra imagen, entonces podemos ofrecerle a los demás eso que exigen. Yo creo que incluso más que engañar el sistema tiene mucho que ver con lo que nosotros somos y cómo queremos presentarnos ante la vida. Se puede, y de hecho hemos tenido situaciones aquí en República Dominicana donde se ha entendido este tipo de cosas como racismo y ha creado una serie de movimientos porque nosotros no entramos dentro de esos cánones de belleza que son clásicos europeos. Tenemos una mezcla muy caribeña, pero yo sí creo particularmente que la forma en la que tú te presentas define mucho cómo las personas te tratan. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque quien quiere llegar a presidente, si ese es su objetivo, debe perfilarse desde el inicio con lo que se asume que debe ser una figura presidencial. Entonces yo creo que por ahí más o menos es que vamos. Exacto. Cuando hablamos de que nosotros como padres estamos modelando en muchas ocasiones la autoestima de nuestros hijos, cómo se perciben nuestros hijos, no es solamente incluso con el ejemplo, es en muchas ocasiones con lo que vamos diciéndoles. Sí. ¿Cómo podemos trabajar esa parte? Porque crecimos de una manera muy distinta a la que queremos criar. Claro. Mira, yo digo que nosotros tenemos 2 responsabilidades muy grandes con los hijos. Una es enseñarles valores, el tema del autocuidado, del cómo manejarse, la higiene, todo eso que conlleva el tema de imagen personal, que es bastante extenso. Y lo otro es el tema de sanar las heridas. Yo digo siempre que nosotros somos una generación dañada, producto de generaciones dañadas. Así es. La diferencia y por qué nosotros tenemos esa responsabilidad es que hoy nosotros tenemos herramientas que nuestros padres no tuvieron. Entonces, automáticamente nos toca, porque ahora tenemos no solo un nivel de conciencia favorable, sino también las herramientas que ellos no tuvieron. Entonces, esas 2 cosas nos tocan para formar seres humanos que puedan ser de valor para la sociedad, que puedan aportar. Esos seres humanos integrales que queremos. Al inicio de nuestra conversación mencionaste un punto que para mí es determinante y son los modales.
Cuando hablamos de imagen, no solamente estamos hablando de la manera en que nos vestimos, nos maquillamos, caminamos. Estamos hablando también de la forma en la que nos comportamos. Y es básico cuando llegas a un lugar, la manera en la que te diriges a los demás, Sí. cómo tratas incluso a la gente cuando no te están viendo. Exacto. Definitivamente. Es mucho que trabajar, incluso el volumen correcto de la voz, la forma en la que tú saludas, si le das la mano, cómo se la das, si te levantas a saludar, son muchas cosas, es muy extenso, es bastante amplio y yo creo que por eso yo vivo fascinada con mi profesión, porque es que no es como que yo vengo y te voy a decir, vístete así. No, es que es mucho más que eso, es mucho más que trabajar. Es precisamente personas que han llegado o que quieren llegar a un nivel, ya sea en temas académicos o un nivel social deseado, tienen que trabajarse. Me pasa mucho con personas que le ha ido bien en negocios o en temas de política, pero no han tenido la oportunidad y la formación. Y entonces en este punto lo ven necesario, gracias a Dios, y entonces comenzamos a trabajar todo eso, la imagen personal completa. Lo que llamamos pulirse. Sí. ¿Cómo nosotros podemos en casa trabajar con nuestros niños justamente para que no suceda este tipo de cosas? Y es algo que yo entiendo que no tiene que ver con el nivel social. No. Tiene que ver mucho con la educación del hogar. Antes, en muchos años atrás, el hogar era la base de la educación del dominicano, Sí. donde te enseñaban a decir buenos días, permiso, saludo, y vemos que gran parte de esta educación hogareña se ha ido perdiendo. Yo no entiendo la razón con los años. Yo creo que estamos viviendo muy rápido. Los padres antes era como que el papá iba afuera y trabajaba y la mami se encargaba del cuidado de los niños. Yo no siento que tuviera las herramientas o dedicara el tiempo para formarlos correctamente, pero estaba más presente. Ahora ambos padres deben estar fuera y pues los niños van como que creciendo o con una nana y lo poco que la mami le puede ayudar no es suficiente. Y es un tema de no solo de enseñar, sino de dar seguimiento. Porque tú le puedes decir a un niño hoy, por ejemplo, yo tengo un niño adolescente y yo debo estar constantemente. Él sabe cómo yo soy, él sabe que de mi casa yo no salgo con una camiseta, que es lo básico, sin planchar. Pero todavía él con 14 años y creciendo en este ambiente, él me pregunta que por qué. Entonces, no es solo enseñar, sino ser constante y dar seguimiento a esos hábitos, tanto de higiene como de cuidar la imagen por completo. Eso es algo que me gusta mucho porque yo también tengo un adolescente y tú, pequeño, puedes modelar muchas conductas, sí, puedes corregir muchas actuaciones. Sin embargo, en esta época, que es realmente una época, digamos, de alguna manera, pues, desafiante, Sí. los niños están buscando, primero, alejarse completamente de la imagen de sus padres, sí, y buscar crear una identidad. ¿Cómo nosotros, sin ser invasivos, los ayudamos a que realmente puedan formar esa imagen de sí mismos que se mantengan el tiempo y de las que ellos luego no tengan que sentirse avergonzados cuando miren las fotografías? Porque todos vamos a madurar, todos claro, crecemos. Entonces claro, empezamos a ver esas modas y decimos, uy, pero ¿qué yo estaba pensando? Mira, una parte es el trabajar la parte como emocional y psicológica, proveer de las herramientas necesarias para ir trabajando esa parte y darle las herramientas y enseñarle no solo lo externo, sino que no necesiten para ciertas cosas validación externa. Y de esa manera va a dejar de influir el tema de las redes sociales, los compañeros, lo que le digan en la escuela sobre su apariencia, sino que tratar de formarlos. A nosotros nos entregan como plastilina y nosotros tenemos la forma o el derecho de moldearlos.
Y desde pequeñito tú vas trabajando tanto la parte emocional, como que tú eres valioso, tú eres bonito, tú eres precioso, tú eres lo mejor, el mejor regalo que yo he recibido. Y a la par, entonces trabajar la parte externa. Esta conversación, señores, está buenísima. Yo sé que ustedes se van a quedar ahí porque nosotros vamos a continuar conversando con Loren Fernández, asesora de imagen, hablándonos precisamente de la importancia de la imagen personal, cómo nos presentamos al mundo y cómo a través de esta imagen nosotros podemos utilizarla como una herramienta educacional en la vida de nuestros hijos. Así que quédese ahí, que regresamos en breve con mucho más. Amigos de Para Padres, nosotros continuamos con una interesantísima conversación sobre imagen personal como herramienta educativa con la asesora de imagen Loren Fernández. Loren, estamos hablando de un tema que es importante y que a veces creemos que es simplemente superficialidad. Sin embargo, no es así. La imagen personal, incluso en la manera en que nosotros nos autopercibimos, determina en muchas ocasiones nuestra autoestima y qué nosotros permitimos en los demás, cómo establecemos límites. No estamos hablando solamente de que es cómo nos vemos, es quiénes somos y cómo logramos transmitirlos a los demás. Exacto, es que al final yo creo que lo primero es trabajarte tú a lo interno y es algo que yo trabajo siempre con mis clientes. Por muchos temas de complejo, yo primero busco a ver, me siento a veces con clientes y le digo, mira, ¿qué no te gusta de tu cuerpo? Y lo primero que dicen, a mí me gusta todo. Y eso, yo sé que eso va a ser conversación larga, porque entonces Claro. yo comienzo a preguntarle, ok, ¿y cómo te sentirías con falda? Y en el caso de los hombres, ¿te gusta llevar traje? Y entonces las mujeres dicen, ay no, falda no. Ok, llegamos. Entonces hay algo ahí en lo interno que hay que trabajar y es ver dónde se originó ese complejo, trabajarlo, resolverlo y que esa persona, antes de verse bien, se sienta bien. Claro. Cuando tú te sientes bien, tú liberas un tipo de hormona que te hace ver bien. Entonces, es como un ganar-ganar, porque tú trabajas lo interno y en automático tú vas a proyectarte bonita. Te sientes bonita y tú te vas a ver bonito. Tú diste en el clavo con eso. Sin embargo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con niños, ya no hablamos de los adultos que quizás puedan tener un poquito más de apertura. Los niños, sobre todo en esa etapa de la adolescencia que mencionábamos en el segmento anterior, ¿cómo detectamos nosotros que ellos están no solamente proyectándola, sino que se están sintiendo con una imagen que quizás no les agrada? Porque mencionaste algo que no debemos dejar de lado. Hoy en día tenemos una gran ventana al mundo, lamentablemente. Antes nosotros nos enterábamos quizás por una revista, por algún programa que venía de otro lugar, pero hoy tenemos la vida de todo el planeta, las distintas formas, justo a un clic. Sí. Yo creo que uno tiene que inculcarle a los hijos confianza. Cualquier situación, lo que sientan y sacar ese tiempo de tener conversaciones profundas con ellos. A veces los padres subestiman la edad de los niños y entienden que no están en capacidad de sostener una conversación seria, profunda. Y no, mi hija de 7 años me sorprende. Entonces, está en capacidad y yo aprovecho esos momentos cuando ella tiene inquietudes y por ahí yo comienzo. Y lo mismo, cuando yo le pregunto, que la recojo al colegio y le pregunto cómo le fue y me habla de las amiguitas, y por ahí siempre hay una ventanita para tú dialogar y ver qué está pasando en esa cabecita, que esa es la base para tú comenzar entonces a trabajar esos temas que pudieran estar apenas naciendo, antes de que se desarrollen. Así es. Y es sumamente importante, sobre todo en esa época de cambios donde todavía tú estás asumiendo ese nuevo cuerpo que está creciendo, porque estamos en un proceso de formación. Los niños creen que se van a quedar
quizás con el acné, cómo les cambia el cabello, cómo su cuerpo va tomando otra forma. Y hay que ayudarles a entender que es un proceso, Exacto. que ellos no se van a ver así siempre, pero que esa parte que están viviendo tienen que aprovecharla porque es una etapa. Exacto. Y son unos años que nos van a volver, lamentablemente. Es así, tenemos que mostrárselo con nuestro propio ejemplo. Ahí están las Sí. fotos, mira, así yo era, pero he evolucionado. Todos somos seres en constante desarrollo y evolución. Entonces, lo que ves hoy no va a ser, aprovecha y disfruta esta etapa, Así es. que a veces no parece tan agradable, sobre todo en la adolescencia, que está todo ese cóctel de hormonas en el cuerpo de ellos, pero hacerles entender que esto va a pasar. Tú sabes que hay una anécdota que yo siempre recuerdo y es el hecho de que en una ocasión yo tenía que dejar mi niño, estaba pequeñito, tenía algunos 7, 8 años, en el colegio 2 días a la semana por las tardes para tomar unas tutorías. Entonces se tenía que quedar a comer allí. Desde pequeño yo lo enseñé a comer con cuchillo y con tenedor todo el tiempo. Cuando llega al colegio, la señora le pasa una cuchara. Okay. ¿Qué es lo que tú dices? Como no hay un control, los niños que se quedan, bueno, pues es más fácil. Exacto. Claro está. Y el niño le dice, no, yo no como con cuchara. Tráeme el cuchillo y el tenedor. Ay. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es una parte importante de cómo podemos nosotros empezar educando. Porque luego queremos que el niño, el adolescente, el joven, sepa cómo comportarse en un restaurante, en una actividad, pero es algo que no le enseñamos a hacer en casa. Y es muy importante, ahora que lo mencionas, es que una vez que tú siembras esa semillita, eso ellos lo van a aprender para siempre. Más Así adelante, es. mira lo que pasó con tu niño. Él pidió la cubertería correcta porque ya él estaba acostumbrado. Así es. Entonces es lo mismo cuando tú le enseñas valores. Luego están en la calle y ellos van otra vez a recordar eso. Tú le enseñas en la casa que no se tira basura y es como va creciendo con esa formación y cuando ven un niño, otra persona que está tirando basura, pues ellos lo van a reprender, porque ellos crecieron viendo que no se debe tirar basura en la calle. Entonces, una vez que le enseñamos en casa, eso en algún momento va a surtir efecto, va a salir. Yo quiero que tú me des unas cuantas claves, cosas que no se pueden quedar a la hora de diseñar una imagen personal. La higiene. Yo soy con eso súper estricta, porque a veces puedes tener el mejor outfit con ropa muy, muy costosa y arruinarlo porque tu pelo huele feo o arruinarlo porque tu aliento no es el más agradable. Entonces, lo primero y más importante, la higiene. Luego, el cuidado de las prendas de vestir. A veces nosotros, en Latinoamérica, suele darse, creamos como una relación emocional con ciertas prendas y están desgastadas o tiene una costurita mal puesta y no queremos dejarla ir y nos la ponemos y salimos al mundo así, pero no estamos proyectando la imagen apropiada. Y más que proyectar la imagen apropiada es que nosotros estamos recibiendo un mensaje interno de merecimiento. Me merezco esto en mal estado porque crecí viendo que no merecía más. Entonces, aparte de la higiene, el cuidado de las prendas de vestir, el comportamiento. Esas 3 áreas para mí son fundamentales en la imagen personal, cuando estamos construyéndola. Tú trabajas esas 3 áreas particularmente con tus clientes. Sí. ¿Cómo le dices a alguien que su comportamiento no está siendo precisamente el más adecuado a un adulto poder trabajar con esto? Digamos que yo tengo una licencia para decirlo sin que se sientan feo. No es lo mismo tú decirle, no sé, a un compañero de trabajo, mira, no tienes buen aliento. Pero cuando una persona viene y paga una consulta conmigo, él está abierto. Inmediatamente se sentó ahí, sabe que ya viene con la disposición de escuchar y de validar mi opinión. Y en ese punto yo se lo digo con amor, porque todo con amor se digiere mejor, yo siempre digo eso, pero se lo digo, mira, vamos a trabajar esta área, hay algo que no está bien con tu boca, lo primero que vamos a hacer es que te vamos a hacer una cita para resolver eso. Lo otro es que tu piel se ve descuidada, vamos a ir al dermatólogo
y que ve a ver, no sé, no estás ingiriendo mucha agua, pero tenemos que trabajar esa parte. Y así voy como tocando los diferentes puntos y de verdad yo nunca he tenido mala experiencia, nadie se levanta y se va, sino que lo aceptan con amor y con humildad y éxito total. Una persona que te vea ahora mismo en casa, que quizás no pueda acceder a tus servicios, pero quiere alcanzar sus metas, quiere lograr esa imagen que le permita llegar a donde sueña, ¿qué le recomendarías? Bueno, mira, tenemos una herramienta 24/7. No te va a dar información totalmente objetiva ni adaptada a tus necesidades, a tu estilo de vida y a tu estilo personal, pero la tenemos y nos puede dar una idea, que es el Internet. Igual, hay muchísimos asesores. Yo misma doy mucho contenido gratuito que si las personas prestan atención, pues toman. Yo intento, y para eso utilizo las redes sociales, aportar por medio de videos. Aún yo me estoy poniendo un outfit. Tú me ves que yo le digo, mira, me voy a poner este pantalón y esta blusa. Y este pantalón lo voy a utilizar con rayas verticales porque yo necesito verme más angosta, más amplia en la parte de abajo. Entonces, es como que le voy soltando información que es contenido de valor y que les puede servir. Claro, yo creo que sí, que realmente nosotros podemos utilizar en bien el acceso que tenemos a tantas informaciones y realmente poder construir la imagen personal que nosotros queremos, demostrarle al mundo, porque decimos quiénes somos en la forma en la que realmente nos presentamos. Tenemos un par de segundos, como nos dijo Loren, para poder decirles al mundo, somos esto, en lo que te conocen. Sí, ya luego tendrás tiempo. Claro que sí, Loren, queremos agradecerte mucho que te hayas tomado el tiempo para venir a conversar con nosotros sobre este tema tan importante que es la imagen personal, sobre todo como herramienta educativa y cómo utilizarla para nosotros modelar esa autoestima de nuestros niños. Gracias por habernos acompañado. Te agradezco la invitación, para mí ha sido un honor. Para nosotros también tenerte aquí. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí, porque nosotros continuamos con mucho más del contenido de Para Padres. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Tal como prometimos, nuestra consulta al experto hoy es en vivo aquí en los estudios de Para Padres. Estamos felices de poder recibir a nuestra experta del día de hoy. Ella es Gira Alemán del podcast Mamá Ama Mi Podcast. Justamente con Gira vamos a conversar sobre la importancia de nosotros cuidarnos como mamá. Gira, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Yumilka, por la invitación a este espacio para padres. Me siento honrada y feliz de haber recibido esta invitación. Cuéntanos, Gira, tú como experta, ¿qué nos puedes decir al respecto desde tu experiencia en cuanto al acompañamiento a mujeres en su desarrollo integral? ¿Por qué es tan importante que una madre se cuide a sí misma para poder cuidar bien a sus hijos? Fíjate, yo siempre he dicho que cuando una madre se convierte en mamá, no deja de ser mujer. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida. No sé si tuviste la oportunidad de ver hace poco un corte en las redes sociales donde se veía una madre alterada, una madre que había perdido el control, se sentía saturada. Esto nos pasa muchísimas veces a nosotras, porque ¿qué sucede? Nos olvidamos de nosotras mismas. Y cuando eso ocurre esa desconexión, ocurre que nos sumergemos tanto en el rol de madre que olvidamos que seguimos siendo mujeres. Y podríamos decir, que nos ocurre a la mayoría de madres, sobre todo cuando somos primerizas, que abordamos esta etapa por primera vez. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad emocional, no olvidarnos que también existimos como mujeres, que debemos cuidarnos a nosotras mismas para ejercer mejor ese rol de mamá. Eso no es egoísmo,
No significa que por mimarnos, por tomarnos un tiempo de calidad para nosotras, ya sea a solas, ya sea con las amigas, ya sea con ese círculo de apoyo, que es algo sumamente importante. Yo puedo decir que tengo el privilegio de contar con un círculo de apoyo robusto, que cuento con mi esposo, que es un padre 1A, que tengo por el lado materno ese círculo y tengo por el lado paterno ese círculo de apoyo que me respaldan, pero no todas las mujeres desafortunadamente cuentan con eso. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, debemos tener presente que no es egoísmo que cuidemos de nosotras como mujeres una vez nos convertimos en madre. Es parte de nuestra responsabilidad emocional, porque una madre emocionalmente estable puede cuidar mucho mejor de sus hijos y de su hogar. ¿Y qué consejos puedes darles a aquellas madres que sienten que han dejado quizás sus metas personales de lado para dedicarse al cuidado de sus hijos? ¿De qué manera crees tú que puedan ellas reencontrarse consigo mismas? Primero, para mí, muy importante, escucharte a ti misma, escuchar tu voz interior, definir qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace feliz. Obviar un poco esos ruidos externos y centrarte en tus propias necesidades. A veces no lo hacemos porque pensamos que esto implica grandes cambios y no. Podemos empezar pequeño, podemos analizar qué nos relaja, tomarnos 10 minutos, ya sea a solas, ya sea en el parque. Todo depende de nuestras posibilidades, vuelvo y repito. Pero ese encuentro con nosotras mismas, ir recobrando aquellas actividades que me hacen feliz, que me gustan, que me dan bienestar, esas son las cosas, los puntos que yo considero relevantes a la hora de encontrarnos con nosotras mismas y de ir recobrando esas actividades que antes de ser madres nosotras hacíamos y que eran prioritarias. Entonces, ante todo, escucha tu voz interior, calma, obvia un poco el ruido de afuera y que dentro de ti encontrarás las respuestas. Como dije, es importantísimo tener un círculo de apoyo y no todas las mujeres contamos con eso, pero en la medida de nuestras posibilidades podemos ir haciendo ese ejercicio. Calma, escúchate y luego ve analizando cuáles son esas cosas que te proporcionan bienestar y que te gustaría recobrar. Recuerda que no eres otra versión de ti misma. Antes tal vez no tenías hijos, ahora los tienes, eres otra mujer, pero eso no significa que tengas que olvidar tus prioridades. Creo que organizándonos, viendo cuáles son los puntos principales y las prioridades, como dije, podemos hacerlo. ¿Qué consejos finales puedes darle tanto a madres como padres para que puedan cuidarse a sí mismos y por lo tanto puedan cuidar mejor a sus hijos? Fíjate, a veces pensamos que solo las madres se saturan en esto de la maternidad, la paternidad. Es algo que anteriormente se romantizaba bastante, ya hablamos con más apertura de qué significa realmente y qué implica la paternidad. Entonces, en este rol tan bonito de padres, ellos también tienen sus miedos, sus preocupaciones, también se abruman, pero creo que es un equipo, una familia, un hogar es un equipo. En mi caso particular, luego que me convertí en madre, me costaba organizar algunas facetas de mi vida. Dejé totalmente de lado el ejercicio, tomé unas libras de más porque sentí esa culpa de que si le quitaba más tiempo a mi hija, ya con todas las actividades que realizaba, le estaba dando menos tiempo y eso era para mí como un encontronazo de ideas. Tenía esos sentimientos encontrados, pero lo resolvimos hace poco. Ahora vamos al parque a hacer ejercicio. Un rato mi esposo hace su rutina y un rato hago yo la rutina. Vamos los tres. Mientras yo estoy haciendo mi rutina, él se queda con la niña y cuando a él le toca su rutina, pues yo me quedo con la niña. Pienso que es importantísimo encontrar ese punto de equilibrio donde todos estemos lo más balanceados posible. La paternidad no es perfecta. Muchas veces nos venden en las redes sociales, vemos familias perfectas,
escenarios perfectos y realmente no. La maternidad, la paternidad implica muchísimos retos y es importante que sepamos que nunca seremos madres perfectas ni padres perfectos. Lo importante es dar lo mejor de nosotros y tratar de encontrar ese equilibrio donde todos los integrantes de la familia estemos lo mejor posible. Gira, y no podemos despedirte sin que antes nos cuenten un poco de qué se trata tu podcast. Nuestro podcast está dirigido a madres, básicamente. Hablamos de los retos de la maternidad, de la familia y también abordamos temas relativos al desarrollo personal de la mujer. Abordamos temas como qué debo saber antes de convertirme en padre, el embarazo, cuidados durante el embarazo y el posparto, muchísimos temas sobre la lactancia, importantísimo para madres primerizas. Hablamos de la depresión posparto, de la sexualidad infantil, temas de desarrollo personal como cómo puedo mejorar mis habilidades en la comunicación, de finanzas personales, finanzas del hogar. Es decir, todos los temas relativos a la maternidad y a la familia los abordamos en este podcast. Es muy importante que en cada episodio siempre nos acompañan expertos, especialistas en los diferentes temas que abordamos. No es una improvisación, no es un tema que se nos ocurrió, qué sé yo, abordar ese día, no, sino que es con criterio profesional porque siempre nos acompañan especialistas, ya que la finalidad de este podcast es acompañar a la familia precisamente a enfrentar los retos típicos del hogar, de la familia y de los integrantes de este núcleo. Los invito a vernos, estamos en Mamá a Mami Podcast, ese es nuestro canal de YouTube, estamos también en las redes sociales, en Instagram, en TikTok y también transmitimos a través del canal de Último Minuto. Así es que los invito a todos a seguirnos en las diferentes redes sociales. Gracias a Gira Alemán de Mamá a Mami Podcast por habernos acompañado en esta consulta al experto desde los estudios de Para Padres. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí, porque nosotros continuamos con mucho más de nuestro contenido después de una breve pausa. Amigos, gracias por continuar con el contenido de Para Padres. Nosotros, como siempre, compartiendo con ustedes temas sumamente interesantes. Y en nuestro segmento del día de hoy, Explora y Aprende, queremos saber qué tal aprenden precisamente los niños del nivel inicial con la docente Rosa Cepeda. Adelante. ¿Sabes cómo aprenden los niños en el nivel inicial? Te cuento que aprenden explorando su entorno, moviéndose, interactuando con adultos y otros niños, y a partir de sus conocimientos previos. En pocas palabras, los niños conocen el mundo de manera natural, construyendo su aprendizaje de forma activa a través del juego. Aprenden mediante experiencias variadas, con situaciones de aprendizaje, materiales y espacios que estimulan todos sus sentidos. Por eso, en familia, permíteles manipular diferentes texturas, pintura, arena, tierra o masilla, que escuchen música infantil y durante los paseos reconozcan juntos los sonidos de la naturaleza. Es fundamental respetar las diferencias de cada niño, sus fortalezas, limitaciones y la forma en la que aprenden. En casa, explícales que el respeto ayuda a relacionarnos mejor y nos hace más felices. También los niños aprenden mejor cuando las actividades se planifican según su edad, intereses y necesidades. En familia pueden colorear, recortar, hacer manualidades, juegos de mesa o rompecabezas. Es importante conocer y fortalecer sus competencias. Algunos destacan en música, baile, pintura, deportes o dramatización. Por eso, déjalos expresarse a través de estas actividades.
ya sea cantando, dibujando, jugando o practicando deportes. Compartir y socializar con otros niños es clave. Salgan juntos a pasear, explorar y participar en actividades donde puedan interactuar con su entorno y con otros niños. Recuerda que la comunicación entre familia y escuela es esencial. Conoce a los maestros, colabora en actividades y acompaña a tus hijos en su aprendizaje. Gracias a Rosa por estos datos tan interesantes. Recuerden que los niños aprenden con la diversión, así que vamos a ayudarlos y sobre todo vamos nosotros también a divertirnos un poquito. Queremos agradecerle como siempre su compañía, el que hayan estado con nosotros a través de nuestro programa en el día de hoy para padres. Hemos tenido un programa muy interesante hablando de la importancia precisamente de la imagen personal. Cuando hablamos de la imagen personal como una herramienta educativa, estuvo con nosotros la asesora de imagen Loren Hernández, que nos dio pautas muy interesantes de por qué debemos cuidar nuestra imagen, de qué forma hacerlo y sobre todo cómo ayudar a nuestros niños a modelar la suya propia de una manera sana. También en nuestro modo parentalón compartimos algunas claves que usted puede utilizar desde casa, esas herramientas que les van a ayudar a construir una autoestima saludable en la vida de sus niños. Además, en consulta al experto nos estuvo acompañando Gira Alemán de Mamá Ama Mi Podcast, justamente hablando de por qué mamá debe cuidarse, porque es una forma también de cuidar y de amar a sus niños. Y ya ustedes vieron nuestro segmento de Explora y Aprende, que estuvo muy bueno porque yo creo que poder divertirnos con nuestros hijos a la vez que ayudarlos a aprender debe ser una de las metas de todo padre. Agradecerles a ustedes su compañía e invitarles a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Para Padres y por supuesto que continúen disfrutando de la programación de EduMás. Hasta la próxima.